concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, al venir sobre ella el Espíritu Santo, y cubrirle el Altísimo con su sombra. Y así fue hecho de una mujer de la tribu de Judá, de la simiente de Abraham y David, según las Escrituras. Amén. Gloria a Dios. La semana pasada estábamos tocando ese tema de la encarnación del Señor y estábamos aprendiendo, déjeme ensanchar para que usted pueda leer conmigo también, que Cristo al tomar la forma de un hombre, ¿qué es lo que está haciendo? Nos está mostrando la manera en que opera la Santísima Trinidad, o mejor dicho, la manera en que cada persona que conforma la Santísima Trinidad opera. Vimos donde el Padre planea, él decreta, y su decreto es eterno, sus planes son inmovibles y van a más allá del tiempo. Eso es lo que estábamos aprendiendo la semana pasada. Después, ¿cuál es la función del Hijo? El Hijo viene y cumple el trabajo que le fue comisionado por el Padre. Y la obra del Espíritu Santo, Él es el que aplica el resultado de la obra del Hijo en aquellos que serán salvos. Viene el Espíritu Santo, agarra la obra salvífica, redentora de nuestro Señor Jesucristo y la aplica en la vida del creyente para salvarte, para sostenerte en este lado de la eternidad, para preparar tu corazón, llevarte a la santidad y todo eso. Buenos días, Pastor Ronnie. Ahora, Cristo, al tomar la naturaleza del ser humano, Él no dejó de ser divino, ¿ok? Y esto es donde se han levantado muchas controversias. Cristo toma la forma o la naturaleza de un hombre, no deja de ser divino. ¿Y qué es lo que hace él? Él añade la naturaleza divina, perdón, humana a la divina. Y ahora pasa de ser divino y eterno a divino, humano y eterno. Y Filipenses 2:6 nos habla de eso de una manera muy clara, cuando dice en Filipenses 2:6 que él cual, siendo en forma de Dios, dice, está hablando de Jesucristo. Dice que él no estimó, dice, él no se sostuvo, él no es que no fue algo valioso, sino que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, dice, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ahora, cuando vamos a Juan 17:5, también habla acerca de eso, pero escuchen cómo, qué dice, porque ya después de que él viene y completa la obra por la cual él vino, fue enviado por el Padre, y ahora pues dice, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Leímos varios textos bíblicos acerca de esa realidad que Cristo se hizo hombre. Y ahora vamos a tocar el punto número 4, donde habla de estas debilidades concomitantes. Eso de debilidades concomitantes significa relación, afinidad o punto en común, ¿verdad? Lo que quiere decir es que Jesús, él es ser humano y también se relaciona en todas ¿cómo decir? Las características que los seres humanos tenemos. Ahora, cuando decimos eso, la humanidad de Cristo estaba sujeta a los efectos de la maldición, ¿ok? Pero no vaya ahorita ya a levantarse a decir, para usted está equivocado. No, déjeme terminar, por favor. La humanidad del Señor, Él siendo un ser humano como tú y como yo, físicamente estaba sujeto a los efectos de la maldición. En la Biblia, la maldición es el castigo que vino como resultado de la desobediencia a Dios. ¿Desobedeció Cristo al Padre? De ninguna manera. Pero eso sí, Él tomó la forma de aquellos que tenía que salvar y que estábamos bajo la maldición. Ahora, ese castigo, esa maldición abarca a todos los seres humanos. No solamente podemos venir y culpar a Adán y a Eva y nosotros somos inocentes. No, abarca a los seres humanos y también se extiende a la creación. Por eso vemos, y la Biblia dice que la tierra clama por redención. Toda la creación está clamando porque la traición que sucedió en el jardín del Edén de parte de los primeros hombres trajo la muerte eterna, moral y física
moral, espiritual y física en ellos, pero también la creación fue afectada y lo vemos nosotros. Pero esta maldición especialmente abarca a los seres humanos, ¿ok? Ahora, Cristo como un ser humano tenía las mismas debilidades que todos tenemos, hermanos. Esas debilidades, la lucha con el deseo de hacer lo que es fácil, lo que es placentero, el egoísmo, todo lo que va en contra de la voluntad de Dios, pero con una gran diferencia. Déjenme apagar esto aquí. Con una gran diferencia. Cristo venció todas las tentaciones. Esas tentaciones que son las características del género, que son características del género humano caído, y cómo las venció él, como Dios o como hombre. Las venció como hombre. Ok, él no vino a hacer este truco o en inglés le dicen cheating, que utilizó haciendo trampas. No, él venció la tentación, la misma tentación que tú y yo pasamos. Esos mismos deseos egoístas de hacer las cosas fáciles, de buscar las cosas placenteras, todo lo que va en contra, lo que nos hace a nosotros ser humanos caídos. Jesucristo, él fue tentado, pero él venció como hombre, no como Dios. Así que si nos preguntamos, ¿cuáles son los efectos de la maldición? ¿Cómo la maldición, cómo la caída me afecta a mí? Primeramente, nacemos pecadores. Y nacer pecador significa estoy muerto ya en delitos y pecados morales, espiritual y físicamente. Y yo no me puedo librar por a mí mismo de los efectos del pecado, por eso yo necesito la gracia de Dios. Ahora, segundo punto, acerca de los efectos de la maldición. ¿Qué es lo que hace la maldición? En vez de acercarnos a Dios, nos aleja de Dios. El ser humano pierde el propósito de su vida. Bendición, hermana Erendira. Buenos días. El ser humano caído. Buenos días, pastor. Bendiciones. Amén. Me alegra verla. Estamos hablando acerca de la humanidad, cómo los efectos de la maldición sobre el ser humano y Cristo en carne, él siendo un ser humano, también fue expuesto a eso, pero él no pecó. Aprendemos en este momento que la humanidad, nosotros los seres humanos, en vez de acercarnos a Dios, lo que hacemos es alejarnos, porque esa es la causa del pecado. El pecado eso es lo que causa, perdón, que el ser humano no quiera de Dios. El ser humano, al perder esa relación, pierde el propósito de su vida, perdemos la dignidad que fue dada de parte de Dios, la perdemos, hermanos. Otro de los puntos que son los efectos de la maldición, el castigo sobre el ser humano y que nosotros lo estamos experimentando. Si usted se pone a pensar bien, todo lo que yo estoy diciendo son cosas que experimentamos cada día en nuestras vidas. ¿A qué estamos sujetos nosotros? A la enfermedad, a las debilidades, a los padecimientos, al sufrimiento, a padecer de muchas maneras. Esos son los efectos de la maldición en cada uno de nosotros. Ahora, otro de los puntos es que la humanidad está sujeta a limitaciones, a las limitaciones de todo lo que nos rodea y los padecimientos que al final nos van a llevar a qué? A la muerte física, ¿ok? Ese es el ser humano, esas son las consecuencias de la caída. Ahora, toda la raza humana, hermano, está sujeta a los efectos de la caída. Esa caída trajo la muerte, la maldición una vez más. ¿Y cómo nos afecta? En todo nuestro ser, hermano. Nos afecta mental, física, espiritual. Y eso se conoce como la depravación total del hombre, lo que hemos estado hablando acerca de la doctrina de la gracia. ¿Qué es lo que hace la confesión de fe basada en la Biblia? Nos muestra que Cristo, siendo un hombre, con un cuerpo real, ¿ok? Jesús no era solamente una aparición, un fantasma, un espejismo, no. La Confesión de Fe Bautista en 1689, utilizando la palabra de Dios, demuestra de una manera clara que Jesucristo, siendo un hombre real, vivió bajo la norma perfecta de la Santa Ley, pero él sí la logró cumplir, nosotros no. Él la vivió y cómo la cumplió de una manera impecable, hermano.
cumplió todas las demandas que la ley había puesto sobre el ser humano en el comportamiento. ¿Y cómo nosotros vemos eso? Por medio de la manera que habla el Señor, las palabras, sus obras y su manera de ser Él, su naturaleza. Él permaneció sin pecado. Él permaneció sin ser manchado por el pecado, ¿ok? Siendo un ser humano. Esas dos naturalezas de Cristo, hermano, cuando decimos eso, no significan que su naturaleza humana fuera dotada de los atributos divinos. No, el Señor como hombre, él no era como decir, tenía superpoderes, estaba sujeto a las limitaciones físicas también, como hombre, ¿ok? ¿Y cómo podemos ver eso? Por medio de la palabra, por medio de la Biblia. La Biblia hace referencias bastante acerca de la humanidad de Cristo. ¿Y cómo muestra eso? A través de la obediencia hasta el Padre. ¿Y cómo muestra así Jesucristo esa obediencia? Cuando Cristo se limita a sí mismo en qué? Como un ser humano, en la omnisciencia, en la omnipresencia y en la omnipotencia. Todo eso él se limitó voluntariamente. Y la Biblia nos habla constantemente de eso. Por ejemplo, Mateo 24:36, ¿qué dice? Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Eso da a entender que él, hablando como un ser humano, él limitándose voluntariamente en su omniconciencia, omnipresencia y omnipotencia, los atributos que Dios tiene y que no comparte con nadie, pero que el Hijo posee también, él viene como ser humano, pone al lado de todo y al hacerle la pregunta, ¿cuándo va a ser el fin? Viene él y dice, la hora nadie sabe, dice, incluyéndose a él humanamente, aunque él sabía, pero él se limita. Tampoco, hermano, vamos a entender esto así, porque hay mucha gente que piensa esto, que Cristo viene a recibir los atributos divinos, la omnipotencia, la omnisciencia, la omnipresencia y la omnipotencia después de que nació, no. Cuando él tomó la forma de un ser humano, no, hermanos, él ya era un ser divino. Él es Dios, hermano. Él no viene a ser hombre y Dios cuando nace, no, él es Dios. Cristo no viene y no vino a recibir los atributos divinos y tampoco la naturaleza divina cuando Él se hizo humano, hermano, ¿ok? No, hermano, no cometamos esos errores y hay vamos a leer un versículo para que entendamos. Mateo 4:2, Mateo 4:2. Porque ahí es donde vienen ciertas creencias que Cristo, al nacer, él, a través de estudio, algunos dicen que se fue al Tíbet y ahí agarró una conciencia divina, hermanos. No, yo no entiendo por qué lo dicen. Viene Mateo 4:2 y dice, y después de haber ayunado 40 días, 40 noches, tuvo hambre. Quiere decir que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, como un ser humano, él padeció las limitaciones divinas y una de ellas es que tuvo hambre, su cuerpo físico tuvo hambre. Como usted y yo tenemos, después de haber ayunado, dice aquí 40 días y 40 noches, ¿se imagina? Si él en ese momento hubiera ayunado como Dios, como un ser divino, no hubiera sentido hambre, pero no, en su humanidad, en su cuerpo físico, él sintió hambre. Ahora vámonos a Marcos 11:12. Marcos 11:12 viene y dice otra vez, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Otra vez vemos las limitaciones físicas que su cuerpo demandaba alimento después de haber caminado, después de haber ayunado, necesitaba él comer, ¿ok? Y así todos los versículos hablan acerca. Vamos a leer otro, Mateo 21:18. Mateo 21:18.
18 y dice, por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Esa es otra referencia paralela del mismo texto, versículo que leímos antes. Ahora, todo esto, ¿por qué la confesión pone un énfasis en mostrar que el Señor Jesucristo era un ser humano y que tenía las mismas necesidades? Para que entender algo, que Él venía a ser el Salvador perfecto que iba a tomar nuestro lugar en la cruz para pagar nuestros pecados, para ser redimidos nosotros. Eso lo hace a Él ser el Salvador perfecto para nosotros. Ahora, vámonos al punto número 5, donde dice, aunque sin pecado, Él físicamente era un ser humano como tú y como yo. Y como hemos estado leyendo, su cuerpo humano está sujeto a las mismas, a los mismos, a los mismos, al castigo que fue dado al ser humano por haber pecado. Pero Él siendo humano, él nunca pecó. Y vamos a leer Isaías 53:9 para entender eso. Isaías 53:9. Y dice el profeta Isaías, hablando del Mesías, del Cristo, dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, dice el profeta que este Mesías, después de su pasión, su muerte, él iba a ser sepultado en una sepultura y que iba a estar, iba a haber ciertas cosas que iban a mostrar quién era, la realización de una profecía y todo eso se cumple en el Señor Jesucristo. Fue sepultado con los ricos y fue sepultado por los ricos y fue asesinado sin ser culpable y todo eso lo hizo ¿para qué? Para cumplir las escrituras y para pagar nuestra redención, hermanos, ¿ok? Y él, sin merecerlo, sufrió el castigo que tú y yo debíamos de haber sufrido, ¿ok? Ese es Isaías 53:9. Ahora vámonos a Lucas 1:35. Lucas 1:35 y dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahora, ¿qué es lo que nos identifica a nosotros como pecadores? El pecado original. Nosotros venimos en la concepción, nacemos ya con el pecado porque lo heredamos de nuestros padres. Ahora, el hecho de que Jesucristo fuera, o mejor dicho, viniera por medio de una mujer, pero no por medio corriente como una relación entre un hombre y una mujer, sino de una manera sobrenatural, que el Espíritu Santo viniera sobre María y depositara la simiente de Dios, ese niño en ese vientre. A él lo hace ya santo aún desde antes de su nacimiento en la concepción. Y dice aquí Lucas que ese ser santo que iba a nacer, como viene sin el pecado original que cubre a los seres humanos a causa de la maldición, del castigo eterno que sucede, del castigo que sucedió por la caída, que es lo que hace, ese niño va a ser llamado hijo de Dios. Quiere decir que él es sin pecado, aunque tiene un cuerpo humano, él no hereda las mismas características pecaminosas, aunque físicamente está expuesto. Él no tiene los mismos deseos como los tenemos nosotros. Ahora, la tentación del Señor Jesús no fue interna. Él fue tentado externamente. Nosotros no necesitamos ser tentados externamente para pecar, porque ya el pecado existe en nuestro corazón.
En cambio, el Señor Jesucristo fue tentado ¿de qué manera? Externamente. Y en su corazón, como no había pecado, él no cedió a la tentación y venció el pecado. Eso todavía es mucho más, es difícil de hacer eso. Imagínense, hermano. Nosotros ya somos tocaditos al mal, como se dice. Nosotros ya estamos inclinados siempre a la maldad y no necesitamos mucho, un empujoncito para ya pecar. En cambio, el Señor no. La tentación de él fue una tentación, aún creo yo, tal vez estoy equivocado, no lo sé, pero así lo veo yo, de una manera más real, más cruda, hermanos. Ok, ahora vámonos a Juan 8:46. Juan 8:46. Dice Juan 8:46, cuando estaban los fariseos atacando al Señor, dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Quiere decir que el Señor le está diciendo a ellos, hey, ustedes me están acusando. Ahora, ¿quién me acusa de que he pecado? Los fariseos eran los enemigos acérrimos del Señor, pero no eran tontos. Ellos sabían que el Señor no estaba haciendo pecado y hablaban solamente para acusarlo, para causar molestia en él. Y el Señor les dice, ¿saben qué dice? Si yo lo que dije estuvo malo, muéstrenme. Yo no he venido a ustedes mintiéndoles, yo siempre les he hablado la verdad. La culpa aquí está, es que ustedes no creen. ¿Y por qué no creen? Porque en su corazón, en la naturaleza caída, no había la habilidad de creer las cosas de Dios realmente. Ok. Eh, Esto es algo, hermanos, que nosotros tenemos que entender fácilmente. El Señor no pecó. Y Cristo en su humanidad era y continuó siendo impecable, ¿ok? Él nunca pecó. ¿Y cómo nosotros entendemos eso? A través de la obra sobrenatural de la resurrección, donde el Padre, después de que Jesucristo fuera sepultado en su muerte, ¿qué es lo que hace? Viene el Espíritu Santo, lo resucita, porque el Señor Jesús fue aprobado, fue declarado inocente, fue declarado santo, y por esa causa Él fue resucitado de entre los muertos, y por esa causa nosotros también resucitamos con Él. Lo que muestra que Él sí cumplió toda la demanda de la ley. Él sí cumplió, vivió una vida en obediencia, él nunca desobedeció, él nunca pecó, y por eso él es nuestro Salvador y él es el único camino al Padre, ¿ok? Ahora viene el punto número 6, donde habla de cómo fue concebido el Señor. Dice aquí, siendo concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María. Al venir, ¿cómo fue, cómo sucedió esto? Sí, porque María, una jovencita, era virgen, no había tenido ninguna relación con ningún hombre, ¿verdad? Quiere decir que el nacimiento del Señor fue un nacimiento sobrenatural, milagroso. ¿Cómo viene si ella a quedar embarazada? Viene y lo demuestra al venir sobre ella, ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo? La cubre, dice él. El Altísimo la cubre, dice, con su sombra, dice. Y así fue hecho de una mujer de la tribu de Judá y de la simiente de Abraham y de David, según las Escrituras. Todo esto, hermanos, que estamos nosotros leyendo, y el nacimiento virginal, la concepción por medio del Espíritu Santo, cómo el Espíritu Santo obró en el vientre de María, todas estas son cumplimiento de profecías que fueron dadas acerca de la venida del Salvador del mundo, y que el Padre viene, y se están cumpliendo en Jesucristo de una manera milagrosa para darnos a entender algo, que nosotros podemos confiar en ese bebé que estaban haciendo, que ese bebé era la culminación de la promesa del pacto que Dios hizo, y que en ese bebé era el único modo o medio de que los seres humanos podíamos ser salvos. Vámonos a Romanos uno, para que entendamos un poquito mejor esto.
Todo lo que sucedía en la vida del Señor Jesucristo, hermano, era cumplimiento de una profecía que nos muestran el que Dios era el que estaba obrando y estaba cumpliendo, ¿ok? Eso nos tiene que dar a nosotros la seguridad necesaria, nos tiene que dar esa fe que nos puede salvar. Y todo eso viene por medio de cómo Dios viene y Él cumple sus promesas para asegurarnos a nosotros que estamos seguros, hermano. ¿Ok? Leamos Romanos 1, 3 y 4. Dice el apóstol Pablo a la iglesia que se encuentra en Roma, le dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, dice, según la carne, porque, como dice la confesión de fe, él nació de una virgen que se llama María, y esta mujer era de la tribu de Judá, descendiente de Abraham y de David. Ok, así se van llenando las profecías, se van cumpliendo las profecías acerca del Señor y es algo, hermano, no sé cuántas profecías se cumplieron en el Señor Jesucristo. Sinceramente, nunca le he puesto atención. La he escuchado, pero se me olvidó en este momento. ¿Cuántas profecías se cumplieron en la vida y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo como pruebas, como una prueba rotunda de quién era Él y el propósito de Él? Dice el versículo 4 del capítulo 1 de Romanos, que fue declarado, dice, Hijo de Dios, ¿cómo? Con poder, dice. Ese poder que solamente Dios tiene. Y dice, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, dice. Ok, el Espíritu Santo, hermano. ¿Sabe que la conexión entre el Espíritu Santo y nuestro Señor Jesucristo durante todo su ministerio fue algo tan cercana, hermano? Fue algo indivisible, ¿ok? Es una conexión inseparable, hermano, entre el Señor Jesús y el Espíritu Santo. Y eso lo lleva a que a reflexionar algo, porque siempre vemos al Espíritu Santo participando en el ministerio terrenal y también en el celestial de nuestro Señor Jesucristo. Siempre vemos nosotros Él trabajando con el Espíritu Santo en una unidad perfecta. Una vez más, ¿qué es lo que hace el Padre? Decreta que el Hijo tome la forma humana. ¿Qué es lo que hace el Hijo? El Hijo viene voluntariamente a aceptar tomar la forma de un ser humano en obediencia al Padre. Pero fue el Espíritu Santo, ¿ok? Fue el Espíritu Santo quien por medio de, se conoce como la eficacia divina inmediata, ¿ok? Es la obra eficaz que el Espíritu Santo obra rápidamente. Él obra sin ninguna restricción. ¿Qué es lo que hace él? Viene obra en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo en el vientre de María. El Espíritu Santo, cuando nosotros nos ponemos a pensar eso, el Padre decretó, el Hijo acepta voluntariamente, bendición hermana Ana Carolina, y el Espíritu Santo obra de una manera eficaz para cumplir ese mandato, ese decreto de que el Hijo iba a nacer en el tiempo correcto. El Espíritu Santo de una manera eficaz viene, obra, que embarazada María, se produce la concepción y nace el bebé. Eso, hermano, solamente el Espíritu Santo. Y como dice Romanos, dice, según el Espíritu fue declarado Hijo de Dios, según el Espíritu de santidad. ¿Ok? Esto, hermano, nos tiene que poner a pensar cómo la función de la Santísima Trinidad siempre van de la mano, trabajando en una unidad perfecta para el beneficio y para el cumplimiento de la obra de regeneración, de redención a nuestro favor, hermanos. ¿Sabe que el Espíritu Santo, hermano, si usted se pone a leer en la Biblia, el Espíritu Santo, el glorioso Espíritu de Dios, siempre va a estar presente en todos los eventos mayores de la vida de nuestro Señor Jesucristo? Siempre iba a estar presente mano a mano en todos los eventos mayores de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Dice Isaías 42:1. Búsquelo en su Biblia y márquelo. Isaías 42:1. He aquí mi siervo, yo les extendré.
Mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. ¿Ok? Imagínense cómo dice el Señor, cómo dice el Padre acerca del Hijo. He aquí mi siervo, dice. Él lo va a sostener. Aquel que yo escogí, que yo he declarado que es mi hijo, para que todo el mundo entienda el testimonio que está dando el Padre acerca de aquel bebé que iba a hacer, a crecer, a hacerse hombre, a tomar nuestro lugar, a vivir la vida que no podemos vivir y a tomar, a morir la muerte que teníamos que vivir. Dice él, sobre él, dice, mi escogido, en él está mi alma, está contenta, dice, yo estoy gozoso y he puesto sobre mí, sobre él, dice, mi espíritu. ¿De qué manera fue puesto el espíritu? El Padre puso el espíritu sobre el Hijo. Mire, hermano, sin medida, sin medida. Y ahora viene, es el Antiguo Testamento, y ahora viene el Nuevo Testamento en Juan 3:34, dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. Entonces quiere decir que Jesucristo, todas sus obras, su vida, los milagros, todo eso junto al Espíritu Santo que había recibido sin medida, es lo que estaba demostrando el cumplimiento de las profecías, el cumplimiento del poder de Dios, el cumplimiento del buen deseo de Dios hacia qué, hacia los seres humanos. Pero el Padre es un espíritu y el Hijo es Dios, pero hecho carne y Él viene a mostrarnos al Padre. Él es la gloria del Padre. Ok, así que cuando nosotros vemos el nacimiento virginal, hermano, tenemos que ponernos a pensar esto. Ese nacimiento virginal, mi hermano, fue algo humillante para el Señor. Y Él viene a entrar, se humilla a sí mismo, tomando la forma de un ser humano, y entra a este mundo temporalmente para ser igual a quién, a los hombres que tenía que salvar. Eso es algo milagroso, hermano, algo que nosotros debemos de considerar. Viene Lucas 1:35, dice, respondió el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. ¿Ok? Viene Lucas, aplica el lenguaje de Génesis 1:2 acerca del Espíritu Santo y escuche bien la relación que hay paralela. ¿Qué dice Génesis 1:2? Y la tierra estaba desolada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, dice. Ahora, el paralelismo que existe aquí entre el relato de la creación y la encarnación de Cristo, particularmente lo que hacen es es una referencia al poder del Espíritu Santo, al poder inigualable del Espíritu Santo para crear y para obrar en en la concepción de Jesús. ¿Ok? Es un paralelismo que que debemos nosotros tomar en consideración. ¿Qué notamos nosotros en estos pasajes? En el pasaje de la creación y cómo el Señor, cómo María quedó embarazada. Primeramente, que es el Espíritu Santo el que participa de una manera ¿cómo se dice? El papel de Él en la creación es algo real y el papel de Espíritu Santo en la concepción también es algo poderoso. La sombra divina del Espíritu Santo estaba en ambos eventos, lo que indica que hay protección y es la presencia del Dios Todopoderoso, Dios viviente, en la obra de la creación y la concepción. Ambos eventos, ¿qué es lo que hacen? Lo que están mostrando nosotros es el rol del Espíritu Santo en traer por obra la voluntad de Dios de manera sobrenatural, ¿ok, hermanos? Vemos al Espíritu Santo obrando, poniendo por obra la voluntad de Dios que se realice, pero de una manera sobrenatural.
Se imagina el poder que se necesita, hermano, para crear al mundo y el poder que se necesita para que Dios tome la forma de un ser humano. Es algo, hermano, que nosotros no nos podemos imaginar, hermano. Ese mismo poder que se necesitó, una vez más, en el propósito de la creación, donde Dios viene, habla y crea todo de la nada, ahora es el mismo poder, el mismo Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo se mueve ahora en traer al ser divino a su creación. Cosa seria, hermano. ¿Qué es lo que vemos nosotros aquí? La dinámica, cómo trabaja, cómo la obra. Esa dinámica que está fuera de lo normal, es lo sobrenatural del Espíritu Santo. No solamente, hermano, en el Antiguo Testamento, sino también ¿dónde? En el Nuevo Testamento. Lo que muestra el poder de Dios al crear independientemente de todo lo que existe y la concepción y remueven el factor humano, ese factor humano donde, ¿cómo decirlo nosotros? Donde el ser humano no tiene ningún papel o rol en crear o en el nacimiento virginal de María, del Señor Jesucristo, perdón. Esto es algo tremendo para mí, hermano. Dice Génesis 3:15. Ahora viene otra cosa. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? El Espíritu de Dios se encarga de poner por obra, de cumplir las profecías. ¿Qué es lo que dice Génesis 3:15? Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es lo que nosotros conocemos como el protoevangelio. Y ahora, ese protoevangelio, esa primera noticia de salvación que fue dada en el comienzo, en Génesis 3:15, donde se viene a cumplir en aquel indefenso bebé que nació de la Virgen María, hermano. Todo eso nosotros tenemos que venir y meditar y ver la obra sobrenatural del Espíritu Santo en el cumplimiento de todo, la necesidad de conocer quién es el Espíritu Santo y cómo Él obra, no como ahora que se ha perdido la realidad de quién es el Espíritu de Dios. Ahora, tristemente, hermano, el Espíritu Santo se utiliza como un juguete, se habla mal de él, se le atributan cosas que él no ha dicho. No, hermanos, el Espíritu Santo es Dios, es el Dios mismo también, es el Espíritu del Dios viviente y él participa de una manera activa en la creación y en la concepción para mostrar que el poder de Dios es el que está envuelto en todo el plan de la salvación también, hermanos. Por eso nosotros tenemos que tomar en mente esto, el énfasis de la obra sobrenatural del Espíritu Santo en el cumplimiento de todas las cosas. Eso nos tiene que dar a nosotros la seguridad para seguir adelante, hermano. Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Quiere decir que el Espíritu Santo obra conforme a la voluntad perfecta del Padre en el tiempo dispuesto, ya preplaneado por el Padre, predicho por el Padre, para que darnos a entender algo, que Dios es el que está en control de todo siempre. Y este nacimiento virginal, hermano, en el cumplimiento del tiempo, cuando Dios ya lo había decretado, perdón, así es la palabra. Al venir el Señor Jesús, ¿qué es lo que hace? Es otra señal que sirve de una marca única para identificar a aquel bebé y no solamente identificarlo, sino para señalar y servir de marca que el cumplimiento del propósito divino sobre ese bebé también, hermano, ¿ok? Cuando nace el Señor Jesús como un niño, como un ser humano, hay propósito y un propósito específico, porque Él viene a unirse
al nacer como un ser humano, con aquellos que tiene que salvar. Y no me voy a cansar de decirlo, hermano. Él nace y él no nace ya hablando y recitando la ley y hablando los profetas. No, él nace y balbucea como un bebé. Necesita el cuidado de la madre, necesita que lo alimenten. Y la Biblia viene y nos muestra que él vino a pasar todo el proceso, como pasamos nosotros en la infancia, en la niñez, la adolescencia. Él lo viene a pasar. La Biblia dice en Lucas 2:52, Gloria. y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Ponga atención en esto. Mire, el bebé nace siendo Dios. Él no nace hablando, él aprende a hablar, él va creciendo en sabiduría, va creciendo físicamente en tamaño. ¿Y por qué había gracia con Dios y con los hombres? Porque su comportamiento, su forma de ser, su forma de hablar, sus palabras, todo era de una manera santa, correcta. Entonces el Padre estaba agradado, él sintió agrado y los seres humanos también eran atraídos a ese bebé, a ese niño que iba creciendo. De seguro que yo me imagino que el Señor Jesús debe haber sido un niño excelente, hermano. No, no sé cómo decirlo. ¿Por qué? Porque en este niño, hermano, estaban dos perfectas, completas y distintas naturalezas de lo que nosotros conocemos como teantropos, Dios hombre o el hombre encarnado a Dios, ¿ok? Escuche bien, teantropos, esta es una palabra griega que es la que utilizaban los padres de la iglesia para entender lo que había sucedido. Dios hombre o el hombre encarnado a Dios. Ese término se refiere a la creación, a la unión hipostática de dos naturalezas, divina y humana, en una sola persona que es Cristo. Esto, hermano, tenemos que nosotros entenderlo y ver lo bueno que ha sido Dios, hermano, en tomar la forma de un ser humano para venir a salvarnos, hermano. Él se humilló, él se limitó a sí mismo, él vino a padecer los mismos que nosotros padecemos. Él fue tentado, pero sin pecar, y todo lo hizo, hermano, por usted y por mí. Por eso nosotros tenemos que entender esto de la mejor manera posible que podamos, conforme a nuestras capacidades, porque la gente se va a levantar a decir en contra de esta doctrina gloriosa, ¿verdad? De la encarnación del Hijo. Estas son las doctrinas, hermanos, son como decir, esta es la base del cristianismo. Y son doctrinas que tenemos nosotros que venerar, que cuidar, que abrazar, hermano, de una manera, ¿cómo se diría yo? Con todo nuestro corazón. Dios se hizo hombre para salvarme. Ese es un tesoro que debe estar en nuestro corazón, hermano. Y que aceptarla y venerarla nos hace parte de la iglesia de Cristo. ¿Ok? Si usted se fija bien, si usted se fija bien, la mayoría de las sectas, ellos niegan de una manera u otra que Jesucristo haya venido al mundo como un ser humano. También refutan o ponen a duda acerca del nacimiento virginal del Señor. Siempre están atacando a la persona de Jesucristo. Nosotros, hermanos, como cristianos, tenemos que venerar, abrazar, cuidar, apreciar estas gloriosas verdades, hermanos, que Dios se hizo, fue condescendiente y tomó la forma de ser humano para salvarme a mí. Y todo eso, ¿sabe por qué, hermano? Porque el género humano, nosotros los seres humanos, necesitábamos un salvador, ¿ok? Necesitábamos un mediador. Y ese mediador tenía que llenar todos los requisitos para que él pudiera tomar nuestro lugar delante de Dios. Y al tomar nuestro lugar delante de Dios, pagar la deuda
que se fue, que estaba sobre nosotros por el pecado del primer hombre. Yo no sé si a usted esto le causa, hermano, o tal vez no logro yo explicarlo bien a lo mejor, pero hermano, trate de entender eso. Dios tuvo tanto pesar de ver nuestra condición caída que la segunda persona de la Trinidad vino a tomar la forma de nosotros para rescatarnos. Qué bueno que es Dios, hermano. Qué bueno que es nuestro Dios. Él toma nuestro lugar, hermano. Eso es algo para mí que yo no lo entiendo, por qué lo hizo, sinceramente, y conociéndome a mí mismo. Ahora, ese Dios hombre, ¿qué hace para rescatarnos? Él en su cuerpo físico se sacrifica. Y al sacrificarse, él, ¿qué hace? Sirve de puente. Un puente para unir a Dios, a Dios con el ser humano. ¿Y cómo lo hace? Por medio de sí mismo, de su propia sangre, de su propio sacrificio. Él, en su plenitud de vida, en su plenitud como persona, como un ser humano, en su vida, en su comportamiento y en su obra, lo que hace es favorecernos a nosotros, hermano. Es favorecernos a nosotros, darnos a nosotros la redención tan necesaria. Yo no sé si hay, no hay ninguna otra religión donde venga y muestre al Dios o a lo que ellos consideran Dios ser condescendiente y hacer lo mismo que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros, hermanos. Por eso el nacimiento virginal es una de las doctrinas centrales del cristianismo, hermano. Y ahí mismo se cumple que María es de la simiente de Abraham y de David de acuerdo a las escrituras. Se cumplen las profecías que señalaban quién era ese bebé. Paso a paso el Señor iba cumpliendo para que nuestra fe vaya creciendo paso a paso, hermano. Cuando más lo conocemos, cuando entendemos estas verdades, nuestra fe va a ir creciendo, se va a ir fortaleciendo, vamos a ir madurando, vamos a ir buscando más la santificación por todo lo que Él hizo por nosotros, por la plenitud de su vida y la obra de su muerte, hermano. Dice Lucas 1:32 acerca de ese bebé. Este será grande, dice, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, dice. Imagínese, hermano, tenía que cumplir, encajar en las profecías de una manera perfecta para que Él fuera el Salvador indicado por nosotros, hermano. En la concepción y nacimiento, nuestro Señor Jesucristo siempre mantiene su naturaleza divina y lo que hace es él asumir la naturaleza humana, el ser humano. Y eso sucede porque, como acabamos de leer en este momento, para asumir la posición como hijo de David y el derecho sobre el trono de David para cumplir otra profecía acerca de quién era el hermano. ¿Ok? ¿Se acuerdan en los ministerios del Señor que cumplen? Él es profeta, Él es sacerdote y Él es rey. Y todo eso es porque Él viene ahora a cumplir todo lo que nosotros necesitamos delante de Dios y que el ser humano falible no podía cumplir en su totalidad. Viene el Señor, asume el rol de profeta, el rol de sacerdote y el rol del rey. Y todo esto para que se cumplieran las escrituras. Vamos a terminar aquí el día de hoy para que tal vez si tienen alguna pregunta o quieren decir algo,
Déjeme poner aquí, sí, antes que se me olvide para la próxima semana. Pueden abrir su micrófono, hermanos. No sé si están ahí. Oh, ok. Bueno, no sé si tienen Aquí alguna. estamos, brother, aquí estamos, escuchándolo. Todo bien, hermano, todo bien, Ok, ok, todo claro. Ando un poco apurado, pero nomás quería, antes de que me olvide, hacer una petición por Jorge Figueroa, por salvación, hermano, y ok, por restauración de su matrimonio. ok, ok. Vamos a seguir, vamos a orar por él entonces. No sé si hay Ok, me pongo en. otra petición o desean decir algo acerca del tema que estábamos hablando el día de hoy. Bueno, si no hay nada, vamos a orar entonces ya para darte por terminado. Y si me acompaña, por favor, vamos a darle gracias al Señor. Señor, te damos gracias por todo lo bueno que has sido por nosotros, Señor. Gracias por haber venido a tomar, Señor, nuestras culpas en ti mismo, Señor, y llevarlas, Señor bendito, para que nosotros podamos, Señor, el día de hoy, Señor, obtener, Señor, y disfrutar el perdón que tenemos, Señor, por medio de tu muerte y la vida eterna por medio de tu resurrección, Señor. Tantas, Señor, pruebas que hay, Señor, de que se cumplieron, Señor bendito, para que nosotros nos plantemos y estemos firmes en esta fe que tú también te encargas en darnos, Señor, que lo único que podemos decirte, Señor, es gracias, Señor, y pedirte, Señor, que nos sigas, Señor, ayudando para seguir adelante, que nos ayude, Señor bendito, y que siempre sea tu Espíritu Santo que vaya guiándonos en nuestro corazón, exhortándonos y convenciéndonos, Señor, también, Señor. Te pedimos que obres, Señor, en las necesidades, Señor, que hay, Señor, en Jorge Figueroa, Señor. En este momento el pastor Ronnie pidió oración por su matrimonio, Señor, y por la salvación de él, Señor bendito. Sabemos que tú tienes el poder para hacer, Señor, milagros en los corazones de las personas, Señor, en los matrimonios, Señor, en la salud, Señor, y por eso venimos a ti clamando por Jorge y por todos los matrimonios, Señor, también, Señor, que están en este momento, Señor, eh, pasando pruebas, Señor bendito, pasando, Señor, división, pleito, Señor. Te pedimos, Señor, misericordia por los matrimonios, Señor. Señor bendito, si no te conocen, Señor, salva, Señor, a estas personas, Señor, también, Señor. También hay problemas físicos. Nuestro hermano Manuel está enfermo, Señor, y sabemos que su salud está en tus manos, igualmente con las de otros hermanos que están enfermos. Y clamamos por ellos, Señor, que tú traigas un alivio, Señor, físicamente, Señor, a sus cuerpos, Señor. Glorifica tu nombre, Señor, en ellos, Señor. Yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, y te pido que los guardes, Señor bendito. Y te pido, Señor, que les muestres, Señor amado, esa grande obra, comenzando con la humillación de nuestro Señor Jesús, a tomar la forma de un ser humano para venir a vivir la vida que nosotros no podemos vivir, Señor, y morir la muerte que nosotros merecíamos morir, y todo con el propósito de salvarnos, Señor, que ese, Señor, sea un tesoro inigualable, Señor, en nuestro corazón, Señor, y que eso nos sostenga en medio de la prueba, en medio de la necesidad, Señor. Gracias te damos, Señor, por la obra salvífica en nosotros, Señor, y por la fe que has puesto en nuestro corazón. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Damos gracias.